Que a veces de petróleo para poder contar la historia de lo que sucedió este 2023 en Le Mans es vital que recordemos un par de acontecimientos previos. Tres batallas que se dieron en 1964, 65 y 66 y sí, por supuesto me refiero a la batalla entre Ford versus Ferrari. En 1964 la victoria en Le Mans sería para la escudería Ferrari en un 275P, pero también ese mismo año sería la primera vez que el señor Enzo Ferrari viera a un contrincante que al igual que él tenía gasolina en la sangre, un americano que venía decidido a arrebatarle el triunfo. Ese año no lo logró, pero era claro que no se iba a rendir. Ese hombre era Carroll Shelby. En el 64 sería la primera vez que el mundo vería el Ford GT40 en pista, aunque lo verían fracasar. El GT40 no logró terminar la carrera, sin embargo, en el cuarto lugar se encontraba un Shelby Daytona que había dado una feroz batalla a los Ferraris y que les haría saber que el próximo año volverían a intentarlo. En el 65, en mi opinión, fue donde se dio la mejor batalla de todas entre estos dos gigantes. Ford, de la mano de Shelby, se presentaría nuevamente con los Ford GT40, un par de ellos eran V8 4.7 litros, pero había otros dos que montaban unos monstruosos V8 de 7 litros y en palabras de Shelby al señor Ford, in all his years of racing, old Enzo ain't never seen anything move that fast. And now he knows, without a doubt, we're faster than he is. Después de una brutal batalla, ninguno de los GT40 logró terminar la carrera en 1965, pero tampoco ninguno de los Ferraris de la escudería Ferrari. En 1965 sería un Ferrari 250 LM de Luigi Chinetti el que ganaría Le Mans. Sí, fue un Ferrari, y ese Ferrari sería el último Ferrari en ganar Le Mans. Bueno, ese era el último. En 1966 veríamos los acontecimientos que pudimos ver en la película de Ford vs Ferrari, cómo fue que el GT40 en manos de Ken Miles ganaría las 24 horas de Le Mans de ese año. Y sí, sería en el 66 que Ford, de la mano de Carroll Shelby y Lee Iacocca, lograrían lo imposible, vencer a Ferrari, y junto con eso nacería una leyenda que todos conocemos muy bien, que es el Ford GT40. Ferrari continuaría compitiendo en Le Mans por algunos años más, pero Ford arrasaría año con el GT40 hasta los 70s, que por problemas económicos el Commendatore ordenó que Ferrari dejara de competir en Le Mans para concentrar todos sus recursos en la Fórmula 1. Miren, sobra decirlo, pero Enzo fue el mejor de todos. Sin embargo, sí hubo algo que seguramente antes de morir le hubiera gustado volver a ver al Commendatore, y es ver uno de sus autos nuevamente como el ganador absoluto de esta mítica carrera, pero Dios no le dio ese placer. La verdad es que no soy un hombre que cree en Dios, pero si es que existe, creo que Dios tenía un plan mucho más grande para el señor Enzo Ferrari y a todos los tifosis. El destino le daría 58 años de no volver a brillar en Le Mans a los tifosis, para así poder escribir una maravillosa historia de cómo del centenario de esta mítica carrera, sí, justo cuando cumplían 100 años, Ferrari y Le Mans resolverían cuentas pendientes, y esta es la historia de cómo se hizo historia este 2023. Te pongo en contexto un poquito de cómo está la situación. Año con año de los últimos por lo menos 5 años, Toyota viene arrasando el World Endurance Championship, y por supuesto dentro de todas las fechas del calendario viene arrasando y llevándose la victoria en Le Mans. Esto gracias al equipo que es el Toyota Gazoo Racing y al auto que viene desarrollando año con año, que es el GR010 Hybrid, que este auto la verdad es que la está rompiendo en todas las carreras. Pero como les dije, este 2023 es un año especial. Se cumplen 100 años de las 24 horas de Le Mans, y por supuesto varias marcas con cuentas pendientes entrenan la categoría máxima Hypercar para intentar robar el logro máximo, que por encima de ser el campeonato de constructores del World Endurance Championship, me parece que lo que más peso tiene en la afición y de manera histórica es ganar Le Mans. Peugeot se presentó este año con lo que en mi opinión yo creo que es el auto más bello de toda la categoría de Hypercars. También por supuesto está Cadillac, que también busca revivir viejas victorias y conquistar Le Mans. También tenemos un tercero que es un viejo lobo de mar, y por supuesto en otros videos les contaré las grandes hazañas de esta marca, y es Porsche. Y por último tenemos el 499P de Ferrari, que también como todos los anteriores busca conquistar en los 100 años las 24 horas de Le Mans. Previo a Le Mans tenemos 3 fechas dentro del calendario. Esas 3 carreras son las 1000 millas de Sebring, las 6 horas de Portimao y las 6 horas de Spa-Francorchamps. El ganador de esas 3 carreras fue el mismo y fue Toyota Gazoo Racing. Pero vámonos a lo que venimos. Llegó el gran día en Le Mans. A la salida los Ferraris estaban al frente, pero los Toyotas presionaron desde el primer minuto y rápidamente se colocaron en el segundo y tercer puesto. Ferrari por supuesto no se embarcaría en una batalla en las primeras vueltas de la carrera. Al final esto es un maratón de 24 horas de carrera. Por supuesto los dejaron pasar porque también ambos autos llevaban diferentes estrategias. Los Toyota montaban llantas de compuesto suave, mientras que los Ferrari montaban llantas de compuesto medio. Después de un par de horas los Ferraris perdieron las primeras posiciones. En algún momento Porsche se puso al frente, seguido por los Peugeot y los Cadillac, que remontaron hasta el tercer puesto. Claramente aquí todos venían con un objetivo
objetivo, hacer historia. Cayó la noche y trajo consigo un importante reto a superar en carrera, que son los accidentes. Había unos que eran reparables, pero quitan valioso tiempo en carrera, y hay otros que simplemente te dejan fuera para luchar por el sueño. Después de la noche, la verdad es que había un montón de autos caídos, ya sea de diferentes equipos y hasta de diferentes categorías, pero todavía le faltaba un muy buen rato a la carrera. Faltaban 9 horas de carrera y por supuesto todavía nada estaba definido. En el primer lugar teníamos a Toyota, 7 segundos atrás estaba el Ferrari 51 y casi 2 minutos atrás estaba un Cadillac que se aferraba a no quedarse atrás. Fue entonces que Toyota decidió parar en pits. Tenían un daño en la parte frontal del auto y aprovecharían la parada para reparar el auto. Podrían cambiar llantas y esto les costaría valiosos segundos. Sin embargo, sabían que el Ferrari también tendría que parar más adelante, así que no les preocupaba mucho. El problema fue que Ferrari anticipó la parada de Toyota y lo que harían era que cuando parara el auto de Toyota, Ferrari también entraría a pits y buscarían hacer el rebase para el primer lugar dentro de la zona de pits. Pero ¿cómo los rebasarían si Ferrari iba atrás? Pues simple, por el daño en el auto de Toyota. La reparación tomaría solo unos segundos, pero esos serían más que suficientes para que Ferrari cambiara las llantas y pumba, le tomara la delantera. El plan le salió perfecto a Ferrari. Tomó el primer lugar, pero tenía prácticamente encima al Toyota de ellos, y con un manejo agresivo buscaba a Toyota por cualquier forma recuperar el primer lugar, cosa que a veces esto es un error en Le Mans. Con poco más de 2 horas para que terminara la carrera, la verdad es que las cosas se pusieron bastante apretadas. En el primer lugar teníamos al Ferrari, al volante estaba el ex Fórmula 1 Antonio Giovinazzi, mientras que en el segundo lugar teníamos al Toyota que estaba ahí dándole persecución. Al volante teníamos a Ryo Hirakawa, que es un piloto súper experto en Le Mans. La distancia entre estos dos autos para este punto de la carrera, que les digo que daban más de 2 horas todavía, eran solo 12 segundos entre auto y auto. Y fue entonces que Hirakawa recibió la señal de su equipo, Full Risk. Esto quería decir que llevara el coche al límite y atacara con todo lo que tenían. Y alcanzó al Ferrari de Giovinazzi, en donde estos dos pilotos se encarnaron una brutal batalla por el primer lugar, que esta batalla duró unos 30 minutos. A diferencia de cualquier otro tipo de carrera, en Le Mans es un gigantesco maratón que dura justo 24 horas, en donde la paciencia, ser calculador, inteligente, es la estrategia que paga con la victoria, y Toyota hizo lo contrario, quiso presionar y perdieron la cabeza cegados con el propósito de recuperar el primer lugar, y esto abrió la puerta al error. Lamentablemente, Ryo Hirakawa, justo para la entrada a una curva, bloqueó la llanta trasera en la frenada y trompeó. De manera milagrosa, solamente acarició el muro de contención con el auto, ocasionando daños bastante leves que le permitirían reincorporarse a la carrera. Sin embargo, todo este incidente y tomarle el tiempo de volverse a incorporar a la carrera le restó más o menos 1 minuto. Y luego tuvo que parar en pits a hacer las reparaciones pertinentes después del accidente, y fácilmente en esa parada en pits perdió otros 2 minutos. Para cuando Hirakawa volvió a la pista, seguía en el segundo lugar. Sin embargo, estaba más de 3 minutos y medio detrás del Ferrari de Giovinazzi, que eso es casi una vuelta completa detrás de él. La carrera para este punto llevaba 22 horas y media desde su inicio, solo quedaba 1 hora y media de carrera. Toyota no podría alcanzar a Ferrari por sus propios medios, a menos que algo sucediera en carrera, y bien lo dice la frase más popular de las carreras de autos: los fierros no tienen palabra de honor. Giovinazzi, después de un fabuloso manejo, para en pits para darle el auto ahora a Pierre Guidi, en donde él solamente tendría que manejar el auto con precaución y a un buen paso. Al final, el segundo lugar, es decir, el Toyota, lo tenía casi una vuelta detrás de él, por lo que podrías pensar que ya nada podría salir mal, pero Le Mans tenía un último susto que darle a Ferrari. Después de 23 horas y 35 minutos de estar corriendo, peleando sin parar en carrera, el Ferrari se detuvo a la última parada en pit, solo para cargar combustible suficiente para poder terminar la carrera. Y una vez que cargaron el combustible, se le dio la señal de salida al piloto, el auto se movió poquito y se apagó. A solo 20 minutos de terminar la carrera, el 499P de Ferrari decide apagarse y ya no arranca. Cuando sucedió esto, de acuerdo con Motor Trend, el primero en levantarse de su silla fue John Elkann. John es nada más el presidente de Stellantis y el presidente del consejo de accionistas de Ferrari. Probablemente sea uno de los hombres más poderosos en toda la industria automotriz. Pues al buen John se le fue del alma del cuerpo al ver que el Ferrari no arrancaba en pits, pero hubo a otra persona que más bien le regresó el alma al cuerpo, y a ese fue Akio Toyoda, quien recientemente se retiró como presidente y CEO de Toyota, pero eso no quita nada el poder y el peso que tiene este hombre sobre la empresa de su familia, que durante su gestión se ganó 5 veces Le Mans, y cuando ese Ferrari no arrancó, de inmediato vio la oportunidad de hacer historia por 6ª ocasión. En los pits todo el mundo estaba helado. Ahí estaban Giovinazzi y Calado, que eran los 2 pilotos que habían manejado durante las 24 horas, que no lo podían creer. Traían el nudo en la garganta porque, por supuesto, a solo 20 minutos de terminar las 24 horas, el auto no arrancaba y perderían los 100 años de las 24 horas de Le Mans. Nadie se movió
movía en los pits, mientras que dentro del auto Pierre con desesperación oprimía todos los botones rogándole a Dios que el auto arrancara de nuevo. De inmediato el jefe de ingenieros, con mucha calma y siendo lo más claro con Pierre posible, mediante el radio y señas fuera del auto, le daba instrucciones a Pierre de cómo reiniciar completamente todo el sistema del auto. Y de repente, de la nada, las luces del auto vuelven a encender y se escucha el hermoso sonido del motor y le da la paz que todos necesitaban ahí en los pits. En Toyota, por supuesto, lamentaron el arranque del Ferrari. Era su última oportunidad y lo que era una diferencia de 3 minutos y medio se volvió una diferencia de solo 51 segundos entre el Toyota y el Ferrari después de este incidente. Pero aún así, Toyota no podría alcanzarlos, no lo podría lograr. Con todo lo anterior, quedaban solo unos minutos para que el gran y gigantesco Rolex que está ahí en pista marcada a las 4 de la tarde y se cumplían las 24 horas de la carrera. Y sí, compadritos, el número 51, el 499P de Ferrari cruzó la meta en el primer lugar y así por fin pudieron saldar cuentas pendientes que tenían más de 60 años de historia. Ferrari ganó, y no solo ganó cualquier carrera, ganó los 100 años de las 24 horas de Le Mans. Tifosis en el mundo celebraron la victoria que tanta falta hacía tras una larga época de sequía en campeonatos del mundo de Fórmula 1, y estoy seguro que en el cielo un señor y su hijo brincaron de gusto de ver traer a Maranello la victoria que tanta falta hacía esa fábrica, en demostrar por qué son los mejores del mundo y que una vez más, como en muchas otras historias, Ferrari volvió a hacer historia. Ferrari ganó Le Mans. Y ya dale amor a este video que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.